En 1945, en un pequeño y remoto rincón de Egipto, algo extraordinario ocurrió. En las tierras áridas y rocosas de Nag Hammadi, un grupo de campesinos hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre el estudio del cristianismo primitivo y la historia religiosa. Sin saberlo, estos hombres desenterraron una jarra de arcilla sellada que contenía una colección de antiguos manuscritos. Entre esos textos, que habían permanecido enterrados durante más de 1000 años, se encontraba uno de los documentos más fascinantes y misteriosos del mundo antiguo, el Apócrifo de Juan. Imagina por un momento la escena: los campesinos, cubiertos de polvo y bajo el ardiente sol egipcio, abren la jarra sin saber que están revelando una parte oculta de la historia cristiana. Estos textos estaban escritos en copto, un idioma utilizado en el cristianismo egipcio de la antigüedad, y formaban parte de lo que ahora conocemos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Este hallazgo fue crucial, ya que incluía escritos gnósticos, textos que la Iglesia Ortodoxa había declarado heréticos y que, por siglos, se creía que habían desaparecido. Pero, ¿qué tiene de especial el Apócrifo de Juan? Este manuscrito, atribuido al apóstol Juan, es una joya de la literatura gnóstica. Es un relato cargado de simbolismo, un texto en el que Cristo resucitado revela verdades ocultas, conocimientos secretos que no habían sido entendidos ni por los líderes religiosos de su tiempo. La relevancia de este documento radica en que ofrece una interpretación radicalmente diferente del cristianismo tal como lo conocemos, centrándose en la gnosis, un conocimiento que solo unos pocos pueden alcanzar. Este texto no es simplemente un evangelio más, es una ventana a un mundo de ideas alternativas sobre la creación del universo, la naturaleza del ser humano, y el propósito de la vida en la Tierra. En sus páginas, se despliegan conceptos que nos invitan a repensar la relación entre el hombre y lo divino, desafiando las creencias más tradicionales. Así, este descubrimiento arqueológico nos permite adentrarnos en una perspectiva que había sido prácticamente olvidada por la historia oficial. Pero lo más fascinante de todo es lo que viene a continuación: ¿qué secretos le reveló Cristo a Juan en este misterioso evangelio? La historia del Apócrifo de Juan comienza de una manera profunda y conmovedora. Juan, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, está sumido en la confusión y la duda tras la crucifixión de su maestro. Se encuentra buscando respuestas, tratando de entender lo que realmente sucedió y cuál es el propósito de todo lo que Jesús les enseñó. Es en este momento de desesperación que Juan se retira a una cueva para meditar y reflexionar. De repente, Cristo resucitado se le aparece en una gloriosa visión. La imagen de Jesús que se presenta ante Juan no es simplemente la de un maestro humano, sino la de un ser trascendental, lleno de luz y sabiduría. En ese instante, Jesús le ofrece a Juan una promesa: le revelará los verdaderos misterios del universo, aquellos que ni siquiera los más grandes líderes religiosos de la época comprendieron. Este es el punto donde el Apócrifo de Juan toma un giro relevante. Cristo le dice a Juan que el conocimiento que va a compartir no está destinado a todos, sino solo a aquellos que son capaces de recibirlo, a los que tienen la capacidad de despertar su gnosis, ese conocimiento secreto que lleva al entendimiento profundo de la realidad divina y humana. La gnosis, en este contexto, no es simplemente un saber intelectual, sino una experiencia directa de lo divino, una sabiduría que transforma la vida de quien la recibe. Cristo le revela a Juan que lo que él y sus compañeros han experimentado en la tierra no es más que una pequeña parte de una verdad mucho mayor, una verdad que ha estado oculta desde el principio de los tiempos. Jesús le dice a Juan que la creación del mundo, tal como la conocemos, no es obra de un Dios único, sino el resultado de una serie de eventos cósmicos mucho más complejos. Y ahora, a través de este relato, vamos a conocer esos eventos. ¿Cómo comenzó todo? ¿Quién es realmente el creador del universo? Estas preguntas serán respondidas en las revelaciones siguientes. El Apócrifo de Juan continúa con una revelación trascendental: la existencia de un Dios supremo, una entidad eterna, invisible e incomprensible, que está más allá de todo lo que los seres humanos pueden imaginar o describir. Este Dios supremo, conocido como el Padre, es pura luz, pura conciencia, y es la fuente de todo lo que existe. Sin embargo,
Lo más importante de este ser supremo es que es inaccesible para la mente humana, está más allá de la comprensión. Del Dios Supremo emana una serie de seres divinos conocidos como humanidades de luz, que no son dioses en sí mismos, sino aspectos o manifestaciones de la divinidad. Estos seres forman parte de lo que se conoce como el Padre, un reino de perfección divina, donde todo es armonía y plenitud. Cada ser representa una cualidad o aspecto del Dios Supremo, y juntos, componen la totalidad del universo espiritual. Entre estos eones, destaca Sofía, cuyo nombre significa sabiduría. Sofía juega un papel crucial en la creación del mundo material, pero no de la manera que uno podría esperar. En su deseo de conocer y comprender al Dios Supremo, sin el permiso del Espíritu, Sofía comete un error. Actúa por su cuenta, sin seguir el orden de las leyes dentro del principio original de la creación, y en este acto de autonomía, genera una entidad defectuosa, Yaldabaoth. Yaldabaoth, que no es consciente de las realidades superiores, cree que él mismo es el único Dios. Llena de arrogancia e ignorancia, esta entidad decide crear el mundo material. Aquí, el apócrifo de Juan nos presenta una visión profundamente gnóstica del universo. El mundo físico en el que vivimos no es la creación de un Dios perfecto, sino de un ser defectuoso e inferior. Yaldabaoth, a quien también se le conoce como el Demiurgo, Saklas, Samael, Elohim o Yahvé, crea el universo material sin saber que es solo una sombra de las realidades superiores del Padre. Esta revelación cambia por completo la narrativa tradicional del cristianismo sobre la creación. El mundo material, según el apócrifo de Juan, es un lugar de limitación y sufrimiento, una prisión creada por un ser que cree erróneamente que es divino. Pero aún falta conocer más sobre Yaldabaoth y su creación. ¿Cómo fue que creó al ser humano? ¿Qué rol jugaría Sofía en todo esto? El apócrifo de Juan nos lleva entonces al relato de la caída de Sofía y la creación del ser humano. Tras su error, Sofía observa horrorizada lo que ha hecho. Ha dado origen a Yaldabaoth, un ser imperfecto que, en su arrogancia, crea el mundo material y declara que él es el único Dios. Pero Sofía, aún en su arrepentimiento, no abandona a su creación. De alguna manera, debe corregir su error. Yaldabaoth, en su afán de demostrar su poder, decide crear al ser humano. Sin embargo, su creación es solo un cuerpo de barro, una forma física sin alma, sin vida. Este ser es incompleto, un reflejo del mismo Demiurgo que lo creó. Pero entonces interviene Sofía. Con el permiso del Dios Supremo, Sofía permite que una chispa divina, un fragmento de la luz del Padre, descienda al ser humano. Esta chispa es el alma, el verdadero núcleo espiritual del ser humano, que queda atrapado en la cárcel de la carne. Así, el ser humano es una mezcla única, una combinación de materia y espíritu. Mientras que su cuerpo está sujeto a las leyes del mundo material, su espíritu pertenece al reino divino, al Padre. Esta dualidad es clave en el pensamiento gnóstico. Para los gnósticos, el mundo material es una prisión, y el ser humano, con su chispa divina, está llamado a despertar a su verdadero origen y regresar al reino de la luz. Pero Yaldabaoth, ignorante de la verdadera naturaleza del ser humano, y temeroso de su poder, hace todo lo posible para mantener a la humanidad en la oscuridad. Con la ayuda de los arcontes, entidades inferiores que gobiernan junto a él, Yaldabaoth mantiene a las almas humanas atrapadas en cuerpos físicos, incapaces de recordar su verdadero origen. El papel de Sofía, aunque inicialmente responsable de la creación del Demiurgo, se convierte en un acto de redención. El apócrifo de Juan continúa con la revelación más impactante: la misión de Cristo en la tierra no fue solo para redimir a la humanidad de sus pecados en el sentido tradicional, sino para despertar el conocimiento oculto dentro de cada ser humano. Cristo revela a Juan que la verdadera salvación no proviene de la obediencia a las leyes del Demiurgo ni de los sacrificios rituales, sino de alcanzar la gnosis, ese conocimiento secreto que permite a las almas humanas recordar su origen divino y liberarse del engaño de Yaldabaoth y los arcontes. Cristo no es solo el Salvador en el sentido de redentor de los pecados, sino el revelador de la verdad.
su papel es enseñar a la humanidad que el mundo material es una ilusión, una cárcel diseñada para mantener a las almas prisioneras de su verdadera esencia. Él es el mediador entre el Padre y el mundo físico, el guía que ofrece las llaves para desbloquear las cadenas que atan a las almas humanas. En esta parte del relato, Cristo explica que su crucifixión no fue un sacrificio por los pecados de la humanidad, sino un acto simbólico que demostró que el cuerpo físico no es la verdadera esencia del hombre. Al resucitar, Cristo muestra que la muerte no es el final y que el verdadero ser humano es eterno, nacido de la luz divina y destinado a regresar al Padre. Cristo enseña que, a través del conocimiento de la verdad, los humanos pueden superar las limitaciones de su existencia terrenal y trascender las garras de Yaldabaoth. Este conocimiento es el verdadero camino hacia la libertad espiritual. Solo al recordar su origen divino, las almas humanas, a través del proceso evolutivo y ascensional del espíritu, es lo que te permite el ciclo de la reencarnación, así podrás alcanzar el conocimiento y sabiduría universal, y escapar del control de los arcontes, y regresar al reino de la luz eterna. El apócrifo de Juan termina con un mensaje de esperanza: aunque el mundo material es una prisión, la chispa divina en cada ser humano puede despertar. Este despertar es la verdadera misión de Cristo, la razón por la que descendió al mundo físico. La gnosis es el camino a la salvación, no a través de la fe ciega o la obediencia, sino mediante el conocimiento profundo y personal de la verdad oculta. Con este mensaje final, el texto invita a los lectores a cuestionar la realidad en la que viven y a buscar dentro de sí mismos la chispa divina que los conectará con el Padre Celestial, el reino de la verdadera luz, más allá del engaño de Yaldabaoth y su creación imperfecta. Así concluye la narración del apócrifo de Juan, un relato cargado de simbolismo y sabiduría oculta que nos lleva a reconsiderar nuestra propia existencia y el propósito de la vida.